¿Cómo te presentas actualmente? ¿Te presentas como exfutbolista o te presentas como asesor financiero? ¿Cómo lo haces? Como asesor financiero. Después de llegar con 19 años a debutar en primera y estar 12 años más o menos a élite en primera la mayoría de esos años, algunos en segunda, es verdad que vas viendo durante esa trayectoria gente que se acerca al futbolista, ¿no? Pues somos a lo mejor un colectivo bastante goloso, ¿no? Para ciertos profesionales, ¿no? Tú tienes el dinero, yo tengo una idea genial, vamos a desarrollar mi idea con tu dinero. Y vi que muchas cosas de esas no salían demasiado bien. El 60% de los jugadores de la NBA que acaban su carrera deportiva acaban perdiendo el capital que han ganado durante su carrera. Sí, hay estudios que son demoledores. ¿Esa gente cuánto gana? Con los contratos de esa gente que son 20 millones de dólares anuales o algo así. Si está tu padre, si está tu representante, yo qué sé, tu mujer, ¿no? A ti el club te va a dar 20 millones de euros. Pero si la gente de tu alrededor piensa que esos 20 millones de euros a lo mejor algo les toca a ellos, pues al final no son 20 millones de euros. Tal cual. No sé si me explico. ¿Cuál fue tu primera inversión? Imagino que sería un depósito a plazo fijo cuando estaban al 4 o 5%. O sea, pensaba que me ibas a decir un Rolex o algo así. No me gasté nunca 30.000 en un reloj, pero a lo mejor sí 8.000 o 7.000. ¿Qué dices, joder? Fíjate, invertido. Con la regla del 7, que multiplicas tu capital cada... ¿Cómo la regla del 7? ¿Cómo es la regla del 7? Si tú capitalizas una inversión al 7% de forma compuesta, a los 10 años has doblado capital. Hostia. Si hay algo claro es que esto en el largo plazo funciona y tú tienes largo plazo, porque eres joven. Javier, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que queríamos traerte porque tu situación no es muy común, la situación que has vivido en tu vida, pero sí que es verdad que hay mucha gente que puede aprender de esta conversación. La gente puede pensar que vamos a hablar de fútbol, pero realmente vamos a hablar de dos temas, tanto de tu carrera deportiva y tu mentalidad, como de la parte de lo que te dedicas actualmente. ¿Cómo te presentas actualmente? ¿Te presentas como exfutbolista o te presentas como asesor financiero? ¿Cómo lo haces? Como asesor financiero. Al fin y al cabo, pues nuestra vida deportiva dura lo que dura, biológicamente llegamos a donde llegamos y hay que reinvertirse, ¿no? Y bueno, pues progresivamente ya son más de 10 años retirado del deporte profesional y considero que hay que cambiarse la careta, ¿no? Claro. Por así decirlo, y ser identificado como tu profesión actual. Es verdad que todo el bagaje vivido en el deporte de élite te aporta pues conocimiento, experiencias, enseñanzas que puedes aplicar a otros muchos ámbitos, pero yo tengo compañeros que tienen todavía en el móvil su foto de cuando jugaban. Yo no. Es que hay como que cuesta pasar páginas, que al final, claro, tú te has identificado mucho con el futbolista reconocido. De repente, quitarte de eso es como quitarte una herida, ¿no? Yo creo que por eso luego vuelven a ser entrenadores, no terminan de irse del campo. Bueno, tu salida profesional más común es estar vinculado al mundo del deporte, es lo que has venido haciendo siempre, es tu sueño hecho realidad, es lo que conoces, es tu día a día. Entonces, bueno, pues normal es que te sigas vinculado a esa faceta deportiva y no explores otros caminos, ¿no? Pero bueno, insisto en que también luego la llegada al fútbol de élite pues te condiciona mucho tu manera de pensar, tu entorno y bueno, pues algunas personas pues generan unos mecanismos o unas identidades que se salen un poco del sector del deporte y otras pues siguen vinculados más a él. Empecemos por el final, empecemos por esta retirada, cómo fue en tu caso y luego también ¿qué es lo que más te costó aceptar de esta identidad que ya no eras? Porque me imagino que en tu situación, de que la gente te reconozca por toda España, a poco la gente te deja de reconocer y eso yo creo que a nivel de personas, es decir, yo me lo imagino, ya me estoy como acostumbrando a que alguien te pare, te dé las gracias y que poco a poco la gente ya no te reconozca, creo que tiene que ser bastante difícil, ¿no? Para mí fue un alivio. La realidad es que para mí yo he jugado en muchos equipos. Soy madrileño, mi casa está en Madrid, cuando podía volvía a Madrid y a mí eso de coger un autobús o meterme en el metro cuando estaba jugando era algo que, ¿no? Pero era posible y era algo que me aliviaba porque no era el chico del equipo de la ciudad en la que estaba jugando. Claro. Entonces, pues Madrid, una ciudad pues bueno, pues más grande, donde pasas más desapercibido, pues a mí volver y estar en casa de mi familia y coger el metro, el autobús, no tener que depender del coche, a mí no me supuso ningún tipo de problema nunca y incluso lo agradecía, como os digo, el pasar más desapercibido, nunca tuve esas ansias de ser reconocido y bueno, pues aún hoy pues alguien que te para tal, pues bueno,
te gusta al final, al cabo, Claro. bueno, es un reconocimiento a tu trayectoria, pero no ha sido una cosa que a mí he sentido incluso alivio, ¿no? Cuando eso no se ha producido. ¿Y cómo fue ese día 1? ¿Recuerdas cómo nos describirías el día 1 de ya no tengo que entrenar, ya no tengo que ir a la ciudad deportiva? ¿Cómo lo recuerdas? Yo es que lo planifiqué, creo que bastante bien. Es decir, yo procuré el no tener tiempo para pensar. Es decir, yo más o menos intuía sobre febrero, mes de enero, mes de febrero, que esa podía ser mi última temporada. Es decir, que dejaría de jugar más o menos en mayo, junio, cuando acabase mi contrato. Ya. Y que quería explorar otros caminos. También era consciente de que cuanto más tarde yo me incorporase a otro sector profesional, menos atractivo podría resultar Ya. a ese sector profesional. Bueno, pues ya eres más mayor, ya a lo mejor no has podido formarte tanto como quisieras, has tenido condicionantes familiares que te han impedido a lo mejor poner la atención en el desarrollo profesional. Entonces, bueno, tenía todas esas ideas en la cabeza y las intenté ejecutar para no tener tiempo para pensar, insisto, para no que llegase ese día y dijese, oh, ¿qué hago yo aquí? Entonces, bueno, pues me intenté formar y luego enlazar con ya pues otra vida profesional. ¿Por qué te decidiste por este camino? ¿Por qué decidiste este camino post-profesional y no decidiste cualquier otro trabajo? Yo de pequeñito era bueno en matemáticas, en física, en química. A mí eso me gustaba, se me daba bien. Eso lo primero. Y yo luego, pues después de llegar con 19 años a debutar en primera y estar 12 años más o menos en la élite, en primera la mayoría de esos años, algunos en segunda, pues te vas dando cuenta, oye, que esto del fútbol, pues al final, oye, va a durar lo que va a durar. Te remunera muy bien y a jugadores como a mí quizá no me iban a solucionar la vida, pero sí me iban a posibilitar el tener menos incertidumbres el día de la retirada o el día del cambio, ¿no? Eso por un lado. Y luego pues es verdad que vas viendo durante esa trayectoria pues gente que se acerca al futbolista, ¿no? Pues somos a lo mejor un colectivo bastante llamativo, goloso, ¿no? Para ciertos profesionales, ¿no? Y lo que te vienen a decir con palabras un poco más sofisticadas es, oye, mira, tú tienes el dinero, yo tengo una idea genial, vamos a desarrollar mi idea con tu dinero. Ahí te trasladan todo el presupuesto de riesgo a ti, como inversor capitalista. Y vi que muchas cosas de esas no salían demasiado bien. Entonces, eso a mí me hace ver, oye, por un lado, una necesidad personal, como os decía al principio, y por otra, oye, este colectivo necesitamos pues un asesoramiento independiente, sin conflicto de interés, que nos forme, que nos eduque de cara a tomar mejores decisiones, poder llegar lo más lejos en términos financieros hasta que nos retiramos y a partir de ahí poder bueno, pues tener cierto colchón para poder bueno, pues realizar otra actividad con ciertas garantías y teniendo un nivel de vida por lo menos similar al que tenemos cuando estamos en esa cresta de la ola. Me llama la atención que has dicho, yo sabía que a mí no me iba a solucionar la vida. Un jugador de primera que está a unos 10, 12 años, ¿no le puede solucionar la vida al fútbol? Hombre, depende de muchísimas cosas. Un jugador medio. Un jugador medio que se retira a los 35 años, cada vez vivimos más. El compromiso que tiene el sistema de pensiones actualmente a ver hasta dónde nos va a permitir vivir de forma cómoda. Me cuesta verlo, pero bueno, es verdad que luego te puedes incorporar a otro sector o al propio del deporte, ¿no? Seguir generando ingresos, a lo mejor no tan cuantiosos. Entonces, bueno, yo lo que sí creo es que no puedes dejar todo al arbitrio de lo que tenga que pasar, pasará, ¿no? Si puedes tener pues ciertas nociones de cómo puede evolucionar tu patrimonio, de cómo puedes preservarlo, de cómo puedes rentabilizarlo en el largo plazo, creo que eso es una herramienta con la que debes contar sí o sí. Lo bueno de este podcast es que hablaremos de consejos para perfiles que a lo mejor tienen grandes patrimonios, pero que yo creo que parte de esos consejos, parte de esa estrategia también la puede aplicar una persona que trabaja en un trabajo normal, ¿no? Por supuesto. ¿Por dónde empezaríamos a hablar de esta planificación? ¿Cuál crees que debería ser la introducción antes de pasarnos a elegir qué tipo de activos elijo? ¿Por dónde deberíamos empezar? Pues en un folio en blanco, en un Excel, cuantificando tus gastos. Eso me parece fundamental, porque es verdad que el gasto puntual que tenemos de hipoteca, de alquiler, eso más o menos todos lo sabemos, lo que cobramos todos lo sabemos, ¿no? Pero muchas veces el ejercicio de, oye, ¿cuánto cuesta descorrer estas ventanas cada día?
y a lo mejor eso no está tan bien cuantificado, ¿no? Entonces, por un lado, creo que tenemos que tener ese presupuesto personal bien controlado. Y lo segundo es un ejercicio de reflexión, es decir, oye, no vengas a mí porque te han dicho que soy un buen asesor o porque puedo entender tus circunstancias personales o particulares porque las he podido vivir o porque tengo un dinero en el banco que no está rentando nada. Esos no son motivos suficientes, a mi juicio. Hay que retar también un poco a la persona que tienes enfrente. Oye, piensa realmente y pon nombre a los objetivos que persigues o a las necesidades que crees que puedas tener en el futuro. Y a partir de ese ejercicio, ya con el plano bien definido, con unos cimientos sólidos, empezaremos a construir y empezaremos a hablar, como has dicho, de los tipos de activos en los que invertir. Pero de nada vale empezar a comprar muebles si luego no te van a caber en la casa. ¿O no tienen sentido en la casa que deberías haber proyectme antes de haber comprado los muebles o las ventanas? Juan, esta conversación de ahora es de las que más me encantan, que son fútbol y dinero. ¿En serio? Sí, porque me parece un tema muy interesante. Hombre, Javier, es verdad que sabe muchísimo de fútbol, ya ha gestionado y ayuda a gestionar a gente con muchísimo dinero, ¿eh? Pero claro, Sergio, la situación idílica de ser futbolista, de tener dinero, muy poca gente la tiene. Entonces, yo me encuentro muchas veces con la pregunta de, oye, si quiero empezar a invertir, ¿cómo puedo empezar a invertir teniendo un capital normal y teniendo una situación personal muy normal? ¿Por dónde debería empezar una persona así? Es normal, Juan. A mí me pasaba lo mismo al principio, que mirabas plataformas, estrategias, productos financieros, te mareabas y mientras tú estabas haciendo tu actividad era como que nunca te ponías a invertir. Así que el momento que cambió todo fue cuando descubrí los ISO ETFs, que básicamente, por ejemplo, yo lo que hago es, me olvido y tengo invertidos en un ISO ETF que replica los movimientos del S&P 500, que es básicamente las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Así tú lo programas y ya te olvidas, ¿no? Efectivamente. Mira, se llama BUA, como suena, VUAA, y se encuentra en Freedom24, que es el broker que utilizamos nosotros y que es de los brokers más populares y mejor utilizados y con mejor reputación de Europa. Exacto, Sergio. Freedom24 está regulado en Europa por la CISEC. Pertenece a Freedom Holding Group, una compañía que cotiza en Nasdaq y está auditada por Deloitte, lo que refuerza su transparencia. Y además, Sergio, del ETF que comentas, hay 3.600 y más de 40.000 acciones en las que puedes invertir. Y lo mejor de todo, Sergio, es que tú eliges el ETF y eres el titular real del ETF. Y es que además sabías que, aparte de esto, todo esto que ofrece Freedom24, también tiene una academia gratuita dentro de la plataforma para que puedas aprender cómo funcionan los mercados y que puedas conocer más lo que está pasando realmente por dentro. Joder, pues muy buena señal, ¿eh? Yo no pensaba que solo era para invertir tu dinero y ya está. Bueno, realmente estás invirtiendo en ti, Juan, porque es la mejor inversión que puedes hacer. De hecho, lo bueno que tienes es que tiene una promoción que cuando tú te abres una cuenta y depositas tu dinero, puedes recibir hasta 20 acciones de regalo, donde aplican los términos y condiciones. Si queréis saber más de Freedom24, os lo dejamos en el link de la descripción y en el comentario fijado. Y ahora vamos a la conversación con Javier, que tenemos muchísimas ganas, y que si hay algún concepto que no lo profundizamos en la conversación y queréis aprenderlo, acordaros que está la academia gratuita de Freedom24. Vamos a por la conversación. Claro, esto tiene mucho sentido sobre todo en gente más común, como puede ser una persona asalariada, pero a las personas que tú muchas veces asesoras, que son deportistas de élite, que en 10 años ganan cantidades ingentes de dinero, ¿cómo les recomiendas hacerse este presupuesto y cómo les recomiendas que planifiquen? Porque en este presupuesto me está imaginando ingresos muchísimos y gastos, pues ponen el alquiler, el coche y poco más. Me refiero, verán que tiene un excedente increíble. ¿Cómo les recomiendas autocontrolarse? Pues evidentemente se genera una capacidad de ahorro muy grande. Eso te puede incitar a aumentar tu gasto. Claro. Pero tienes que ser consciente de que, oye, ese gasto primero es responsable, es sostenible y luego por todo ese excedente a la inversión. Es decir, eso es, yo creo, el mejor consejo que puedes dar. Oye, recurrentemente, pues tú con ese excedente de capacidad de ahorro que generas, pues vete invirtiéndolo. Independientemente de que hoy lance misiles Israel contra Irán, independientemente de que salga Trump con una tabla de aranceles, independientemente de muchas cosas que van a hacer mucho ruido en el corto plazo, claro. Pero si hay algo claro es que esto en el largo plazo funciona y tú tienes largo plazo porque eres joven. Entonces ahí es tirar casi un penalti, ¿no? Las mayores posibilidades están en meterlo. Tú cuando tratas a un cliente ahora, por ejemplo, que se dedica, ya no solo del fútbol, podemos hablar de miles de trabajos, suelen ser deportistas yo creo, que son de ingresos explosivos al principio de su vida o en una parte de su vida, pero luego ya desaparecen o bajan bastante. ¿Sueles ser el primero porque vienen a ti? ¿Suelen venir asesorados, suelen venir de la oreja del manager de, oye, habla con el asesor financiero?
¿Cómo suele venir este inicio de conversación? Porque supongo que también luego determinará lo predispuestos que estén a escuchar los consejos. Si yo vengo porque quiero yo, te haré más caso que si vengo porque me ha obligado Juan a visitarte. Claro. Vamos a ver. Evidentemente, pues el sentarte en la mesa con una persona que ha podido vivir experiencias que puedas estar tú viviendo ahora, pues genera algo más de confianza, quizá, ¿no? Entonces, bueno, pues esa puerta pues está quizá bastante abierta, ¿de acuerdo? Es verdad que luego, pues bueno, esa confianza te la tienes que ganar, pero bueno, por lo menos ya alguien que te identifica como, oye, esta persona, Javier, pues ha podido vivir experiencias similares a las que yo he podido tener. Sí. Entonces, pues, claro, ahí se genera un clima de confianza. Y si ese clima de confianza pues va aumentando, pues ya el consejo ya no es solo financiero, sino que aparecen otras muchas circunstancias que pueden rodear a experiencias que vivimos en el fútbol, sobre las que te piden opinión o tu parecer, ¿no? Lo que decías antes es importante, es verdad que ese colectivo del deporte, de élite, del fútbol sobre todo, porque el fútbol es bastante especial y bastante diferente a otros deportes, pues sí que tiene ese ciclo muy explosivo. Pero al final, luego encuentras a personas de otros sectores profesionales liberales, pues que es verdad que, oye, que están facturando mucho, pero que por motivo de la competencia o por motivo de la regulación, que ahora sabéis que es súper excesiva, pues tampoco saben hasta dónde va a llegar esa buena línea de ingresos, ¿no? Entonces, bueno, se puede asemejar quizás en ciertas empresas que están facturando mucho y que a lo mejor tienen un éxito parcial y luego, pues, según hitos también van desinvirtiendo. Son situaciones asimilables. Y luego hablabas de otra cosa. El mundo del fútbol es bastante endogámico. Muchas veces, si tú tienes ascendencia en el jugador como representante, como familiar, quizá le protejas demasiado, ¿no? Entonces creas un muro en torno a él y los impactos que puede recibir del exterior pues los intentas minimizar. Claro. Eso, a mi juicio, quizás es un error. Oye, pues un chico, y ya como has dicho tú, es que ya no hace falta ser un jugador de élite o un jugador de los que todo el mundo estamos pensando y se nos viene a la cabeza cuando hablamos de futbolistas, ¿no? Sino, oye, pues déjale desarrollarse, déjale rodearse de los mejores profesionales en cada uno de los ámbitos que pueden tener impacto en su rendimiento. Y la economía, el financiero, no es un impacto directo como puede ser el de un nutricionista o el de un preparador físico, pero oye, si sabes que tienes una estrategia bien definida, alguien que te va a acompañar a definir esa estrategia, a modificar esa estrategia, porque no somos asalariados ni funcionarios que recurrentemente pum. Tenemos miles de circunstancias que pueden impactar en la percepción de nuestras percepciones, ¿no? Entonces, bueno, pues conviene, insisto, eso te puede dar tranquilidad a la hora de tener la mente libre para dedicarla pues a lo importante, a intentar rendir lo mejor posible dentro del campo. Claro. ¿Qué errores así recuerdas que tuviste tú o que llegaste a ver en el banquillo a nivel económico con el dinero que puedas compartir? Yo qué sé, pues meterte en negocios que igual no te tendrías que haber metido o alguna cosa del estilo. El principal error es el de la omisión, es decir, el decir, bueno, ya escucharé un poco más adelante, ahora mismo esto no me interesa. Es decir, muchas veces el dejar pasar las oportunidades, el tardar en tomar la decisión de empezar a invertir, en definitiva. Muchas veces tienes esa falsa seguridad de que el dinero en tu cuenta está bien. Yeah. Pero oye, es que está perdiendo poder adquisitivo. Vas a seguir teniendo en tu cuenta esos 200.000, 300.000 euros, pero con ese dinero cada vez vas a poder comprar menos cosas. Cada vez vas a comprar una vivienda de 4 dormitorios el año pasado, a lo mejor ya es de 3 y a lo mejor dentro de 2 es de un dormitorio. Total. Entonces, oye, ponte a pensar en que, como ejercicio de responsabilidad, en que ese dinero debería estar invertido con una estrategia, con un plan de acción, seleccionando los mejores activos según las necesidades que puedas considerar que vas a tener. Pero evidentemente el error por no hacer nada es uno de los errores más comunes. Y luego, pues bueno, el que te he comentado antes, el decir, oye, pues es verdad que la barrera que generamos a nuestro alrededor es un cascarón de huevo que muchas veces en cuanto lo rompes y es muy frágil, como que te lanzas a muchas cosas, ¿no? Cuando alguien logra superar esa barrera, te lanzas a cosas
que dices, oye, ¿yo para qué necesito esto? Yo me voy a implicar en un negocio que estoy jugando y el otro día me voy a otro lado, el año que viene me muevo de país, voy a poder seguir, entiendo este negocio, voy a poder seguirlo. Lo necesito. Yo necesito realmente estar en un negocio del que no sé, que no controlo, con socios que he conocido hace... Esos errores creo que son evitables, ¿no? Porque procuro hacer entender que riesgo y volatilidad son conceptos muy diferentes, que muchas veces pensamos que son lo mismo, pero el riesgo entendido como pérdida permanente de capital, meterte en un negocio que luego no tira y que al final tienes que acabar vendiendo las cámaras y las mesas, liquidar el negocio y que te quede eso, a sufrir volatilidad, a estar invertido en buenas empresas que sí, que van a tener vaivenes y que les va a impactar temas macro, temas micro, temas geopolíticos, pero al final son empresas que recurrentemente generan beneficios, que tienen imagen de marca, que son líderes en sus sectores. Es importante diferenciarlo. Mirando en retrospectiva, seguro que alguna vez te venía a la cabeza de decir, wow, menuda burrada decían en el vestuario acerca de lo que iban a hacer con su dinero. ¿Recuerdas alguna burrada o alguna locura que escucharas? Pues aquí me pillas, no sé decirte tampoco nada particular, pero bueno, todos los años veías alguna cosa un poco extraña. Algún coche demasiado caro, ¿no? Bueno, sí, aparte de esos temas, pero bueno, sí, o uno que ofrecía cada 6 meses un coche. Sí, ¿no? Cosas así que es mucho más sexy, es verdad, es verdad. Es decir, al final, cuando estás en la cresta de la ola, o sea, te sientes invencible. Tampoco penséis que yo, no sé, pensaba que en todo momento he tenido una rectitud en mi forma de pensar y un camino, que al final con 19, 18 años que vas a una ciudad donde eres el rey del mambo prácticamente, sí, es que es muy difícil, ganando bastante dinero, siendo reconocido. ¿Quién no pierde la cabeza en ese momento? Claro, es imposible. Yo lo que digo es, oye, ese periodo lo vas a pasar y lo tienes que disfrutar, pero no lo prolongues demasiado. Yeah. Hay un momento en el que tienes que coger, sentarte y decir, oye, estoy siendo responsable, estoy pensando en el día después. Entonces, ese momento de reflexión, pues cuanto antes llegue, y tampoco es que tengas que renunciar a todo, ¿no? Tampoco te digo yo, oye, renuncia a todo, sé un disciplinado, un espartano, pues oye, tampoco, ¿no? Pero sí que es verdad que el ir concienciándote de todo esto cuanto antes, pues luego tiene un impacto. El interés compuesto ahí hace su trabajo y tiene un impacto brutal. ¿Recuerdas que fuese un tema tabú el dinero en el vestuario? ¿Era algo que se hablaba o se intentaba un poco evitar el tema del dinero? Bueno, según con quién, con gente con más confianza, pues lo hablabas. Bueno, pues recibías consejos, dabas consejos, compartías a lo mejor... bueno, productos de inversión o cosas que te habían hablado de ellas. Era algo, bueno, bastante recurrente porque al final el denominador común es que más o menos todos somos jóvenes, todos al final, en un entorno como el del fútbol, pues al final compartes mucha afinidad, pues al final es gente como tú. En otras empresas, pues al final tienes gente de diversos, ¿no? en etapas de la vida muy diferentes. Aquí, como al final, bueno, pues eso es una cosa también muy positiva, ¿no? ¿Y el equipo técnico os decía algo a nivel de dinero? ¿Teníais alguna asignatura de economía? No. Cuando yo jugaba no. Y bueno, yo creo que sí es algo que se están empezando a preocupar un poco los clubes y bueno, pues entes como la Liga, ACE, ¿no? En intentar incidir en que esto es importante. Yeah. El 60% de los jugadores de la NBA que acaban su carrera deportiva acaban perdiendo el capital que han ganado durante su carrera. Sí, hay estudios que son demoledores. Pero es complicado, ¿no? O sea, gastarse tantos millones de dólares, ¿es fácil o qué? Yo a veces lo pienso, ¿cómo se hace eso? Ten en cuenta que, mira, si tú a lo mejor, no conozco casos muy concretos de la NBA, ¿no? Pero puedo pensar que esto funciona de la siguiente manera. Yo soy un jugador de la NBA que gano un montón de pasta, ¿no? ¿Esa gente cuánto gana? Con los contratos de esa gente que son 20 millones de dólares por ejemplo, anuales o algo así, ¿no? Vale, bueno. O sea, al final, si tú tienes un séquito detrás
Si está tu padre, si está tu representante, Ya. si está, yo qué sé, tu mujer, ¿no? A ti el club te va a dar 20 millones de euros. Pero si la gente de tu alrededor piensa que esos 20 millones de euros no son solo para ti, sino que a lo mejor algo les toca a ellos, pues al final no son 20 millones de euros. Tal cual. No sé si me explico. Sí, sí. Entonces, pues el generar esas estructuras Ya. chupópteras en muchos casos, joder, eso, ¿quién lo sostiene? ¿Quién lo sostiene? Y luego es eso que, joder, yo creo que al final, oye, si tú estás 10 años de tu vida en la cresta de la ola, empiezas a tener un nivel de vida muy, muy alto, Claro. pues renunciar a él, Eso es lo eso es difícil. muy complicado, ¿eh? Oye, que es que me tengo que quitar de esto, que me tengo que quitar del otro, que tengo que decir a mi mujer que ya no, tal. Eso debe ser chungo, ¿eh? Yo lo veo muy difícil. Es decir, es muy fácil opinar desde la barra del bar que si Lamine Yamal se ha comprado un reloj que vale no sé cuántos mil o que si Neymar tiene un helicóptero, pero es que ganáis o el sector del fútbol gana tanto dinero, y es gente tan joven, con tanto reconocimiento, que es que tenías que ser, no sé, tienes que ser una especie de apóstol para no caer en esos errores. Totalmente. E insisto en que, pues, creo que todos en mayor o menor medida, en un rango temporal más largo, más corto, pues hemos estado ahí, porque es difícil manejar esa situación. Pero bueno, tu entorno, cómo haya sido tu ascenso a ese punto, Ya. hay muchas cosas que impactan en luego cómo lo afrontas. Hablemos de tu carrera deportiva. ¿Cómo fueron tus inicios y cómo fue el día que dijiste, ostras, a lo mejor puedo dedicarme a esto del fútbol y no es simplemente un sueño alocado? Pues mis inicios fueron, creo que bastante diferentes a la norma, quizá. Yo al final estaba jugando con 17 años en un equipo que se llama en el Coslada, que es un equipo que está en el sureste de Madrid, y ya era juvenil de segundo año. Hostia. Jugaba un poco pues por pasar el rato, por divertirme, por hacer deporte. ¿Ya estabas en la misma posición que profesional o el entrenador te ponía en otra posición en el campo? Sí, es que luego jugué mil de posiciones. Ya. Me pude adaptar a muchas, ¿no? Pero bueno, ahí sí era delantero, extremo y tal. Vale. Y bueno, pues ya os digo, sin mayores pretensiones que la de pues estar con un grupo de amigos, hacer deporte y con el foco pues en el estudio. Yo ya entonces hice segundo de bachillerato y un poco pues mi enfoque era pues el empezar una carrera, ¿no? Y ese verano, bueno, durante la temporada jugué algún partido con el primer equipo del Coslada, que entonces estaba en tercera. Entonces, bueno, pues eso puede llamar la atención a lo mejor, porque hay un chico tan joven jugando a lo mejor en tercera, pues bueno, quizá llamó la atención y fue a verme alguien del Atlético algún día, algún partido, ¿no? Y me llamaron para hacer una prueba en el Atlético de Madrid. Una simple prueba para entrar en el equipo de División de Honor de juvenil de último año. Y desde que llego a hacer la prueba, que esto sería pues en julio más o menos, en 20 meses me vi debutando en primera. A ver, madre mía. Ibas a jugar en División de Honor y acabaste en primera. Bueno, ese año jugué en División de Honor. El año siguiente jugué en el filial del Atlético de Madrid. Por el medio estuve en el Mundial de Emiratos Árabes con la selección española, en el Mundial Sub-20. Quiero decir que todo fue muy rápido, fue rapidísimo. Pero fue rapidísimo. Fue rapidísimo, claro. ¿Tú visualizabas un futuro posible así o no? No, yo no visualizaba eso en ningún O sea, tú momento. asumías ya que te ibas a dedicar a otra cosa. Yo empecé ese año ingeniería de telecomunicaciones. Y me acuerdo de tener que matricularme por la tarde para poder ir a entrenar con el Juvenil División de Honor del Atlético de Madrid por las mañanas. Y allí había chicos pues de Extremadura, de Andalucía, de Canarias, que habían venido persiguiendo el sueño de ser profesionales, de llegar al primer equipo. Y yo me veía ahí como un poco bueno, no desubicado, y luego al final, pues oye, entablas relaciones que todavía perduran hoy, muy bonitas, pero eran diferentes situaciones. Pero ya aún siendo un chaval de esa edad, el hecho de que tú estés en el Coslada y te llame un ojeador de Atlético de Madrid y te diga, oye, ¿por qué no te haces las pruebas? Ya supongo que en casa sería una noticia, estarías súper nervioso, madre mía, a ver qué va a pasar. Mira, yo tengo una conversación paseando con mi madre por la playa que me la recuerda muchas veces. Después de ese año de División de Honor, cuando tú acabas en juveniles, ahí hay una criba muy grande. Es decir, ahí, claro, o pasas al fútbol semiprofesional o profesional, segunda división o segunda división B, lo que es ahora primera ref, o estás un poco muerto, ¿no?
Entonces, claro, ahí la criba era muy grande. Pasamos del juvenil y a 5 o 6 chicos de ese juvenil nos dijeron el hacer la pretemporada con el filial, que era un equipo donde ya había jugadores pues importantes. Y bueno, pues tú vas ahí, evidentemente, oye, te dan la oportunidad de hacer esa pretemporada y tú vas. Pero yo me recuerdo que ese verano, claro, yo estaba con mis padres, era un chaval de 18 años y tal, y en vacaciones, y yo me acuerdo de decirle a mi madre, mira, mamá, sí, papá, mamá, sí, yo llego al filial y me dicen, oye, mira, Javier, aquí no te quedas, no te puedes quedar en el filial, pues yo esto ya, hasta aquí hemos llegado. ¿No dejas el fútbol? Yo dejo, yo me centro en la carrera, porque claro, este año la carrera fue bastante ruina. Yo fui la primera promoción de la ESO. Entonces, claro, de bachillerato y tal. Y nosotros no hicimos COU. Y claro, llegas a la carrera y en la Politécnica que hice yo Teleco, empecé Teleco en la Politécnica, claro, ahí había un abismo. O sea, los profesores decían que el nivel que teníamos era mucho más bajo que el que tenían los alumnos que habían hecho COU. Entre que yo, pues claro, el tema de los entrenamientos, viajes, tal, partidos, pues tampoco me pude dedicar mucho. Y ese fue un año en el que, joder, académicamente, que a mí siempre me había ido bien, fue bastante bajón el aprobar, me parece que fueron 2 asignaturas de la carrera. Entonces, claro, entre que el fútbol, incógnita total, entre que en la carrera me había ido más bien mal, oye, yo si no es con ciertas garantías el afrontar un futuro más o menos en el fútbol que pueda ver yo que puedo estar arriba, si no, oye, a otra cosa. Y se dio esa situación de quedarme, de empezar a jugar y debutar a primeros de año con el primer equipo. Qué locura que siempre se visualiza el viaje al éxito como lo soñaba cada día, lo visualizaba, estaba dispuesto a darlo todo por mi sueño. No típico, ¿no? Que se cuenta en las películas, sí, en las charlas, entrevistas motivacionales. Lo tuyo es, no te has encontrado, ¿no? Obviamente hay un esfuerzo y un talento, pero como que tenías un plan B y tampoco se te van a caer los anillos por salir del camino del fútbol y dedicarte a otra cosa. No, fue un tren que pues esto es como si estás jugando con los amiguetes en un campo de fútbol al lado de una estación de tren y pasa un tren y lo coges. Y ese tren te lleva al éxito. Pero si yo hubiese estado jugando ahí y no hubiese cogido ese tren, pues oye, pues otra cosa hubiese hecho. Yo no tenía el foco en eso. No tenía el foco pues porque tampoco se me había permitido. Oye, si yo hubiese estado a lo mejor en la cantera del Atlético desde pequeñito, pues ya lo ves más real. Pues oye, pues bien, fenomenal. Pero no, mi situación no fue esa. ¿Y sentías presión cuando te subieron al filial? Quiero hablar un poco de ese periodo hasta que debutas en Primera División. ¿Cómo consigues destacar, hacerte un hueco, que te llame el primer equipo? Pensando poco. Pensando poco, ¿no? Correcto. ¿No te ponías mucha presión? No. Cuando me la empiezo a poner es cuando las cosas me van peor. Cuando ya llegas, cuando ya dices, oye, que esto ya no es en broma, cuando un club deposita tu confianza en ti, cuando vas a un club, luego vas a otro, vas subiendo, y cuando empiezas a pensar, ostras, ahí es lo que a mí deportivamente me mata, sinceramente. ¿Cómo ves la gestión de la presión en los jugadores? ¿Cómo eran los compañeros que recuerdes, los número 1? ¿Eran gente que se ponía mucha presión y rendían muy bien? ¿O eran gente que iban tranquilos y les daba un poco igual y rendían muy bien también? Pues he visto de todo. Es verdad que el que he visto el que no pensaba, el que no le daba demasiada importancia y eso le venía bien, rendía mejor así, y he visto al que ha sido capaz de echar mucha presión a sus espaldas, a tener una responsabilidad de líder. Yeah. Y ahí está el verdadero talento, yo creo, ¿no? En ser capaz de tener eso, de aguantar eso, de ser líder, de ponerte esa presión y rendir. Yo no tuve quizá esa capacidad. Y entonces cuando pensaba de más, cuando empezaba a atormentarme por cosas que no dependían solo de mí, pues rendía peor. Si tuviéramos que revivir aquí el día en el que te das cuenta que vas a jugar en el primer equipo, ¿cómo fue eso? ¿Fue después del entrenamiento? ¿Te cogió el entrenador y te comentó la noticia en privado? ¿Cómo reaccionaste después? ¿Cómo te acuerdas de ese momento? Pues mira, me acuerdo perfectamente. Era un entrenamiento en el Vicente Calderón, que era el campo del Atlético de Madrid. ¿Un entrenamiento ahí? En un entrenamiento que el último entrenamiento antes del partido, pues el entrenador ya... Pues hace un último 11, pone el peto a los titulares y los que no tienen tal. Y al último momento me puso a mí el peto de titular.
Entonces yo salgo de ahí diciendo, ostras, que mañana puedo... Bueno, no miento, perdón. Había debutado la jornada anterior. La jornada anterior fuimos a jugar al Camp Nou, que fue mi debut en el Camp Nou, además. Joder. Y bueno, ahí ya sí que bueno, estaba en el banquillo, intuía que a lo mejor si la cosa se torcía podía salir unos minutos. Y así fue. Pero bueno, en ese día no tenía yo la idea de poder salir, sinceramente. Pero el día siguiente sí que... Eso, en el último entrenamiento, con petos de titulares, a la última hora me da Gregorio Manzano, el entrenador que me hizo debutar en primera, ese peto. Y yo salgo del Calderón, que me acuerdo que vivía cerca y subía andando, incluso en autobús. Y ostras, que me digo, mañana me pone de titular. Qué locura. Y así fue. ¿Cómo se sienten esos primeros pasos por el campo? ¿Sentías presión o era disfrutar? Es lo que te digo, yo lo recuerdo como un disfrute, como, ostras, fíjate... ¿Quién me iba a decir a mí hace 10 meses o un año que iba a estar aquí en el Camp Nou debutando? Pero lo veía como en una nube, como flotando. O el día que fui con la selección española, que me llamó Luis Aragonés para convocado. Yo recuerdo aquello como, ya os digo, como... Hay ciertos momentos de mi carrera deportiva que lo recuerdo pues como estar en una nube, como algo muy etéreo, como algo que no lo palpaba, no era realmente consciente. Es que es lo que tú dices, sin ser consciente, tenías probablemente uno de los ingredientes más importantes para el éxito, que es poder hacer las cosas sin presión. Porque cuando juegas mejor, cuando no tienes presión, cuando te lo pasas bien, cuando fluyes y no piensas, simplemente actúas como te sale natural. Y creo que eso es muy importante, ya no solo en el deporte del fútbol, sino en otras áreas de tu vida. Por ejemplo, cuando hacemos una entrevista nosotros, cuando vas a ir a una entrevista de trabajo, esos momentos en los que tiene que salir bien en ese periodo concreto de tiempo, que no hay flexibilidad. Creo que lo mejor es asumir que puede salir mal y ya está, y hacerlo igualmente. Esa presión de, madre mía, cada palabra, cada minuto cuenta, tengo que hacerlo perfecto, no puedo cagarla. Porque entonces te estás como autolimitando y no sacas tu potencial, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. Entonces, bueno, quizá el mayor éxito que hablábamos es, oye, pues ese chico que ha estado en una cantera pasando cribas, oye, pues ahora estoy en el alevín, luego paso al cadete, infantil, tal... el ir pasando esas cribas, el ir soportando esa presión, el al final ver consumado tu máxima aspiración, que es llegar a ese primer equipo, tener cualidades técnicas, tácticas y luego mentales para poder afrontar ese momento y perdurar, es la historia de éxito quizá más patente que puedes vivir en el deporte, ¿no? Hablando de mente y de mentalidad, ¿qué jugador recuerdas que fuera, vamos, increíble, que tuviese una mentalidad muy buena con los que jugaste? Yo recuerdo, por ejemplo, mi época en el Valencia, jugadores como Villa, como Baraja. ¿Qué veías en ellos? Veía líderes, se veía que se superaban, que intentaban dar todo lo posible, que luego ya no solo en lo que es el terreno de juego, sino que fuera intentaban involucrar a sus compañeros, a los que éramos más jóvenes, guiarnos hacia un mismo objetivo. Eso lo ves en ciertos jugadores, en pocos, muchos de los cuales luego pues hacen carrera dentro del mundo del fútbol y suele ser exitosa pues porque lo llevan en las venas. Simeone, yo recuerdo que Simeone, que yo debuté estando él en el primer equipo, pues que lo veías, es que veías... Claro, tú compartiste no como entrenador, sino correcto, como jugador. El último año en el Atlético es el año que yo... ¿Qué año fue esto? 2000... 5, creo, recuerdo, 2003-2004, que es la temporada que creo que debuto, soy muy malo para las fechas. Última temporada de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid, correcto, como jugador. Correcto, sí. Y bueno, claro, le veías, y además, claro, le idealizabas, ¿no?, a ciertos jugadores, o a Fernando Torres, al final. Y eso, recuerdo Simeone, que te decía, a nuestra habitación, venid, y se nos sentaba allí, anécdotas de Maradona, de los mundiales que había jugado, tal. Y él dijo, era la época en el Barça de Gio dos Santos, ¿os acordáis? De Gio dos Santos, de Bojan, tal. Es verdad. Y nos dijo, bueno, esos son muy buenos, pero hay otro mejor que todavía no se le conoce mucho, que se llama Messi. Hostia, ya hablaba de él, ¿no? Fue la primera vez que yo oí hablar de Messi. ¿Hubo una conversación con algún compañero, entrenador,
que hiciera esa figura de mentor? Una conversación que después de esa conversación no fuiste a ser el mismo, no pudiste ver las cosas diferente, empezaste a tomarte las cosas de otra manera. No sé, seguro que tienes alguna conversación algún día que dijiste, joder, tuve una conversación muy profunda con este entrenador y me marcó. Pues mira, me ocurrieron en Santander, que fue el primer año que yo jugué en primera. Yo debuté en el Atlético de Madrid, pero luego me cedieron al Racing de Santander. Y allí me ocurre una conversación, como tú dices, y otra, algo que también, que fue, bueno, pues algo muy puntual, un detalle, pero que también me hizo ver lo que tú decías. El detalle es que yo, pues un día llego a mi casa por la tarde, una de estas tardes lluviosas de Santander y tal, y llego, doy la luz y allí la luz no se enciende. Y yo, coño, esto qué raro es, tal. Claro, yo había ido a Santander, allí me habían puesto un piso, yo me había despreocupado de casi todo, pero claro, las facturas las había que pagar. Y a mí me dejaban cartas en el buzón, como las cartas en el buzón estaban al nombre del propietario, yo las guardaba para dárselas algún día. Pero claro, yo no había preguntado o había asumido que eso lo pagaría alguien o lo pagaría el club. Oye, al final es mi consumo, lo tendría que pagar yo. Entonces eso me hace llegar a ese día, ponerme allí, que no tenía luz ni nada, ni leer ni nada de nada, y antes de dormir, yo he venido aquí con 18 años a esta ciudad. ¿Tienes 18? 19, si no recuerdo mal, había cumplido. Oye, tengo que empezar a tomarme las cosas en serio. Esto va en serio, es decir, yo ya no soy el niño que va a estar con sus padres en casa y va cualquier cosa que necesite van a estar ahí detrás para tal. Eso por un lado. Y luego es verdad pues que, bueno, pues ahí te juntas, a lo mejor ese periodo fue un poco el mío más influenciable quizás, o más de creerte un poco algo que no eres todavía y que a lo mejor ni siquiera llegas a ser, ¿no? Pues bueno, pues un poco el ego ese de, oye, vengo al Racing, vengo del Atlético, y al final pues me cogí un día en entrenador y me dice, oye, si no es porque te ha dado el club la oportunidad de estar aquí, ¿dónde estarías tú, Javier? Y yo digo, pues la verdad es que no lo sé. Dice, pues oye, sé agradecido, implícate. De alguna manera me abrió los ojos de decir, oye, que esto ya no va de que estás en el filial del Atlético de Madrid, que estás en un gran equipo, en un gran club. Estamos aquí en primera, tenemos que pelear por no descender, tenemos que remangarnos todos y baja de la nube en la que estás, chico. Es importante esa conversación que en ese momento no es lo que hubieras preferido, no es la más cómoda, no es la que dices, joder, ojalá el entrenador no me hubiera dicho esto. Y la valoras con el tiempo. Y la valoras con el tiempo. Claro, con el tiempo la valoras y dices, y cuando terminé de hablar seguro que pensé, menudo entrenador ¿qué va? Pero con el tiempo la valoras. Y me la dieron pronto, que es una de las cosas que también valoro, ¿no? Importante. ¿Cuál recuerdas que ha sido tu momento más difícil en el fútbol? Mi momento más difícil. Momentos un poco yo veía que un pequeño traspiés, un mal partido, un mal entrenamiento, un error, cada vez me quitaba más energía. Me era más difícil recuperar la confianza tras algún error puntual o algún mal partido. Eso me fue restando confianza, que me restaba motivación y que acabó haciendo que perdiese la ilusión. Entonces, ese proceso fue doloroso para mí. O sea, darme cuenta de eso, algo tan bonito, una profesión, joder, que todos quisiéramos, con la que hemos soñado. Yeah. Eso a mí me supo mal y tengo esa herida, yo creo, todavía, ostras, no disfrutar los últimos años de fútbol tanto como algo así merece. Pero no es con el primer jugador de fútbol que hablamos esto, de que muchos de ellos van perdiendo la ilusión poco a poco mientras juegan. Hace poco hablamos con un chico que era colombiano y se fue a jugar a Bélgica y él me lo decía, hace un frío de la hostia, no está mi familia alrededor. Dice, yo perdí la ilusión por jugar a fútbol. Dice, lo que todos soñaban en Colombia, de irse a Europa a jugar, yo ya no quería jugar a fútbol. ¿Es bastante común esto? Eso es común, pero son situaciones que puedes quizás cambiar. Es decir, si a ese chico le dicen, oye, mira, vas a irte a tu sitio con tu familia, con tu gente, pues a lo mejor la puedes recuperar. Yo recuerdo de jugar 6 meses en Suiza, que fui cedido, y pues una situación bastante... Es verdad que son situaciones que te minan y te van quitando cachito a cachito, ¿no? Pero el tú sentir un alivio
el día que a lo mejor ya no estás ahí, eso ya lo veo más doloroso. Lo veo que yo no veía salida, sinceramente, ¿no? Y siendo franco conmigo mismo, con cualquier equipo al que hubiese ido, tal, pues lo mejor era echarse a un lado. Y también el tener algo a lo que agarrarse, muy importante también. El haber desarrollado otra identidad, a lo mejor, durante tu carrera deportiva, para, bueno, poder asumir que puedes hacer otras cosas. Porque otro de los temas también importantes que considero es que al final el deporte de élite, estar tantos años ahí, pues este chico que dices tú, que se fue, que va, que nuevos entornos, nuevos compañeros, nuevas ciudades, al final eso te da un montón de fortalezas, o sea, te da un montón de valores que luego aplicados al mundo empresarial, pues creo que son súper valiosos y la gente los valora muchísimo. Pero somos más nosotros los que tenemos miedo a proyectarlos, quizá muchas veces, que no nos den la oportunidad, ¿no? Esto que te voy a preguntar también aplica, más allá del deporte, también aplica al emprendimiento y sobre todo al desarrollo profesional de una persona, y es cómo va evolucionando el entorno con tu éxito. Porque al principio probablemente tú estabas muy a gusto con tu grupo de amigos, o sea, no hacía falta que te aterrizaran porque tú ya estabas aterrizado. Pero a medida que vas subiendo, parece como que conectas menos con ellos. Esto no sé si es tu caso, pero hay mucha gente que empieza a salir menos con sus amigos, de repente incluso habla menos con su familia. No tiene una pareja de relación de amor, entonces le hace no tener nada que lo vincule con su yo del pasado, entonces empieza pues que sí, a tener citas y empieza como a volar y a despegarse del suelo. ¿Cómo ves esto en el caso de un deportista profesional como es un futbolista, lo importante que es? Por ejemplo, hemos visto casos como Rafa Nadal, que tiene una misma pareja toda su vida, Leo Messi, toda una pareja toda su vida, relaciones como muy duraderas, ¿no? Que parece como que se recomienda que en esa etapa profesional tengan relaciones duraderas. ¿Cómo ves de importante este contexto, este entorno para la psicología de una persona que está viviendo eso? Lo que es evidente es que al final, cuando estás en la cresta de la ola, pues todo el mundo quiere subirse a ella, ¿no? Eso es una cosa más que evidente. Y cuando la vaca a lo mejor empieza a dejar de dar leche, pues se van un poco, ¿no? Pues apartando, ¿no? Claro. Luego es verdad que nosotros, pues al final en este mundo tienes que tomar decisiones mucho antes de las que el común de los mortales las toma. Es decir, te tienes que enfrentar a muchas cosas mucho antes. Ganas dinero antes, puedes comprarte una vivienda antes, te vas a vivir, te independizas antes y no tienes a lo mejor el criterio totalmente forjado como para poder tomar las mejores decisiones. Claro. Y eso también es una de las decisiones, es la persona que crees que va a acompañarte durante toda la vida. O la que consideras que va a serlo, ¿no? Cuando nosotros empezamos una relación, claro, pues yo creo que todo el mundo piensa que esa es la mujer de su vida o el hombre de su vida. Insisto, no tienes a lo mejor una perspectiva, un bagaje, una experiencia para que esa decisión sea la más acertada. Puede ser uno de los, ¿no? De los condicionantes que... Pero ¿hasta qué punto sería recomendable asegurarte ese entorno versus tú tener ese trabajo propio de hábitos, de disciplina, de lectura, ¿sabes, no? O sea, ¿hasta qué punto es necesario ese entorno o tú te puedes autoproteger a ti mismo? Es que, claro, esto es como que no elegimos dónde nacemos, ¿no? Pues tampoco a lo mejor ese entorno lo podemos elegir. Me parece difícil, me parece una impostura quizá, ¿no? Tener que poder elegir un entorno donde a lo mejor tú tampoco te sientes cómodo. Al final tienes que adaptar tu entorno a tus circunstancias, no tus circunstancias quizá a tu entorno, ¿no? ¿Cuál fue tu primera inversión? Mi primera inversión, pues mi primera inversión imagino que sería un depósito a plazo fijo cuando estaban al 4 o 5%. O sea, pensaba que me ibas a decir un Rolex o algo así. No, eso no lo considero inversión, yo creo que eso es más un gasto, ¿no? Sí, aunque total. bueno... no, es que hay gente que te lo defiende, ¿eh? No, y hay un índice, hay un índice como el S&P que cotiza y que es el Rolex. Mira, otro error, hablamos de errores antes. Al final, pues cuando tienes 20 años, pues te gustan un tipo de relojes. Esos relojes que compré entonces a mí no me gustan ahora.
y no los coloco. ¿Pero cómo eran esos relojes? Pues relojes grandes, relojes caros, relojes que ahora yo no me veo con ellos. Ya. Entonces, ostras, ese reloj me acuerdo que me costó tanto. Y yo pensaba, ostras, si en vez de ese reloj de tal lo hubiese metido en un fondo de ¿Cuánto era? inversión, 30.000 euros. ¿eh? ¿Cuánto valía? ¿30.000 euros el reloj? No me gasté nunca 30.000 euros en un reloj, pero a lo mejor sí 8.000 o 7.000. ¿Qué dices? Ya. Joder, eso Fíjate, invertido. hubiese invertido pasados 20 años, pues imaginaros, ¿no? Con la regla del 7, que multiplicas tu capital cada... ¿Cómo la regla del 7? ¿Cómo es la regla del 7? Si tú capitalizas una inversión al 7% anualmente, de forma compuesta, a los 10 años has doblado capital. Hostia. Con lo cual, si yo hubiese cogido esos 10.000 euros, Hostia. tendría 20.000 euros a los 10 años y 40.000 euros a los 20, idealmente habiendo sido capitalizados un 7% anual, que es algo evidentemente difícil, que Con el tienes que tener cierta interés compuesto y volatilidad todo, ¿no? y con el interés compuesto. Hostia. Pero es que ese reloj no me gusta, por si me lo pusiera, ¿sabes? Pues oye, aún tal. Y un Rolex, ciertas marcas sí que son reserva de valor, pero otras, la mayoría no lo son. Ya. Ya. Y las camisetas de diseñador de lujo tampoco. Y si ahora te llegase un jugador, yo que sé, hablamos de Lamine Yamal o cualquier jugador que está ganando muchísimo dinero y son muy jóvenes, y tú te tuvieses que encargar 100% de su patrimonio, de lo que está ganando y demás, ¿cómo harías ese quesito? ¿Cómo lo dividirías? También contando el dinero que le vas a dejar a él gastar en su día a día para que pueda vivir, para que pueda disfrutar de esa etapa. ¿Cómo haríamos un plan para un jugador Para así? Lamine Yamal, vamos a ponerlo. Eso es. Oye, pues empieza pensando en ese gasto, o qué requiere tú, o tus seres queridos, tu familia, qué importe mensual requiere para llevar una vida desahogada y llevar una vida, pues bueno, pues al fin y al cabo acorde a la figura en la que te has convertido, sin exceso, sin más. Luego, claro, los estándares de cada uno son los estándares de cada uno y yo los desconozco, ¿no? Segundo, reflexiona, piensa lo que os he dicho, retarle. Oye, es verdad que estás en la cresta de la ola, que ahora mismo ves lejanísima la retirada, la ves lejanísima, como cuando te miras en el espejo cualquiera, no nos vemos en nuestro yo del futuro, ¿no? La retirada no la ves nunca porque es tu muerte. O sea, retirarse para nosotros es como La muerte como de tu la identidad. muerte. Entonces, Sí. pues nunca quieres afrontarla, nunca quieres hablar de ella, ¿no? Pero bueno, es conveniente pues pensar que ese momento llegará. Y luego, pues eso, distribuir un patrimonio de esas características. Es que hay miles de activos, es que puedes distribuirlo A ver, tienen que ser activos que a él no le den dolor de cabeza, ¿no? En su Claro, día a por día. supuesto, hombre, lo suyo sería activos que no le den dolor de cabeza. Financiero inmobiliario, a mi juicio, deberían ocupar la mayor parte de la tarta, ¿no? Pues al fin y al cabo son activos líquidos, son activos patrimonialistas. ¿Que quieres empezar a pensar en algo más diferencial, economía real, algo más tecnológico? Pues bueno, pues puedes invertir en alguna startup, puedes invertir en capital riesgo. La tarta al final, insisto, hay muchos activos en los que poder invertir. Me parece mucho más importante el definir esa estrategia antes Vale. y sobre todo que ese patrimonio consolidado, Lamine puede asumir volatilidad, o un jugador joven puede asumir volatilidad por el camino, pero no debería asumir riesgo. Es decir, su patrimonio tendría que no verse expuesto a que un día se levantase y dijera, ostras, es que esto no está, esto ha desaparecido. Pero cambios en el precio, evidentemente es saludable. A lo mejor en esos casos debería haber una parte también de, aunque fuera tan joven, como son tanta cantidad de dinero, sí que ciertas cosas que fueran como más renta fija, ¿no? Más bonos, más, por ejemplo, comprar incluso oro, reservas de valor para poder protegerte y luego el resto usarlo más con más volatilidad por la edad que tiene. Claro, un poco es el hacer cajones, el hacer diferentes cajones. Oye, pues para los objetivos a más corto plazo o para una vivienda que quiero comprarme dentro de 3 años, una zona que me gusta, pues a lo mejor tiene sentido el irte a algo con poca volatilidad y con una rentabilidad, bueno, pues tampoco brillante, pero sin volatilidad. Hombre, la inmobiliaria siempre ha estado ahí. La gente siempre ha invertido en inmobiliaria. Sí, ¿no? Sí, es un activo evidentemente que además es tangible, ellos lo ven, ves tus puertas, tus ventanas y eso pues, al fin y al cabo no es una anotación contable en un fondo de inversión o
Total. Ya. Entonces, bueno, pues eso siempre es una inversión muy recurrente, ¿no? Sí, insisto, oye, que planificación, yo tengo este horizonte temporal hasta la consecución de lo que quiero tener en 3, 4, 5 años y evidentemente para en ese momento que está cercano en el tiempo, en finanzas 3 años es corto plazo, os diría, pues ahí evidentemente no puedo asumir muchos vaivenes, porque a lo mejor me llega el día en el que necesito el dinero y ese vaivén es a la baja y tengo a lo mejor menos de lo que tenía hace 6 meses. Pero para ese objetivo más a largo plazo, evidentemente te va a remunerar el sufrir curvas por el camino. ¿Cuál es el entorno perfecto que tiene que tener un futbolista? Normalmente se habla del manager, pero por ejemplo también tendríamos que añadir al asesor fiscal. ¿Qué tipo de entorno le crearías a un futbolista para que sea lo mejor posible? Insisto en rodearse de los mejores profesionales en cada ámbito. Al final, un futbolista del nivel de los que estamos hablando, luego hay otros que a lo mejor son tan importantes y su patrimonio es tan importante para ellos como el resto, pero ya un jugador de ese rango opera como una empresa al final, opera como una empresa con muchos departamentos. Entonces pues está su preparador físico, su nutricionista, sus redes sociales, y al final tiene que rodearse de los mejores en cada ámbito, su financiero, su fiscal. Un abogado también suelen tener, ¿no? Sí, evidentemente, claro. Luego también hay que tener en cuenta que lo nuestro implica nosotros tenemos que tomar decisiones de forma muy, muy rápida. Es decir, a ti te llega una oferta. En estos últimos días me han llamado 2 o 3 chicos. Oye, Javier, fíjate, estoy volando a Tailandia, a Arabia. Y entonces, claro, tengo esta oferta, pero ¿qué implicación fiscal tendría para mí el irme? ¿Qué implicación financiera tendría para mí el irme? Es decir, si tú luego coges y le dices al de Arabia, mira, te voy a dar una respuesta en 2 semanas porque tengo que verlo tengo que sentarme con mi fiscalista, con mi asesor financiero, te dice, no, llama a otro ya. Es decir, que o lo coges o no sé si me explico. Sí. Entonces tienes que tener la suficiente tiempo para poder dar una respuesta más o menos inmediata. Pero tampoco vas a poder poner en la balanza todo porque si no, no decides. Yeah. Entonces, claro, tienes que tener a alguien ahí que pueda de alguna manera respaldar o darte ciertas nociones en los pros y contras que tiene tomar una determinada decisión en muy corto espacio de tiempo. Y fuera de la parte económica, ¿qué consejo le das a Lamine? A un chico tan joven que representa la figura del talento joven que está surgiendo tanto ya no solo en el Fútbol Club Barcelona, sino en el fútbol en general. Doué también en Paris Saint-Germain. Y el otro día salía en la rueda de prensa Cristiano Ronaldo diciendo que dejaran tranquilo al chaval, que estaban demasiado involucrándose en su entorno, en su vida, y que había que dejarlo crecer, que tenía mucho talento, pero que a lo mejor probablemente al agobiarle tanto le fastidiarías más que le beneficiarías, ¿no? ¿Qué consejo le darías a él? Eso es inevitable, eso tiene que jugar con ello, o sea, sí. Eso no se puede evitar. Eso va a estar ahí. Entonces, Claro. pues saber capearlo de la mejor manera posible. No renunciar a su juventud o a la burbuja en la que está viviendo, evidentemente, pero algo de perspectiva, tener algo de perspectiva. Pensar unos minutos al día en, a lo mejor esto no dura para siempre. Ese es el consejo que le podría dar si soy alguien para dar algún consejo. Hombre, claro que lo eres. Sí, sí. Y una pregunta, ¿es realista estudiar una carrera universitaria mientras juegas a fútbol en primera división o en algún tipo de estas ligas? Sí, cada vez lo hace más gente. También te digo, es verdad que ahora consumen cada vez más tiempo el fútbol. Yo cuando jugábamos, nosotros entramos por la mañana y la mayoría de las tardes las tenían libres. Y yo ahora por lo que hablo con la gente, ahora que si tienen que comer allí, que si tienen que desayunar allí, o sea, ahora hay todo mucho más control y te está quitando cada vez más tiempo. Pero yo creo que es realizable. Y luego eso, que es que no tienes, ostras, si tú estás en casa de tus padres y tus padres están diciendo, ostras, a ver el niño si se me pira de casa ya, que yo no lo puedo sostener más. Te la tienes que sacar en 4 o 5 años la carrera, pero si estás ahí jugando es que no tienes prisa. Yeah. Entonces, algo que yo aconsejo en estos casos es el tema de que la llamita no se apague. Es decir, si tú pierdes el hábito de estudio, luego es difícil recuperarlo. Claro. Porque claro, ya no ponerte a estudiar después de o llevarte a los apuntes a los viajes y tal, se hace cada vez más difícil. Entonces, oye, pues que sea una carrera, que sea una asignatura al año, que sean 2, pero por poquito que sea, no perder ese hábito, ¿no?
Y luego, algo que a mí me funcionaba, que no sé, no le tiene por qué funcionar al resto, ¿no? Pero el hecho de ir a clase, yo me acuerdo que procuraba ir a clase, no podía ir a todas, evidentemente, ¿no? Pero solo el hecho de ir a clase, por la tarde, evidentemente, ¿no? Y encontrarte con gente que es que no iba a clase por la tarde porque fuese futbolista, no. Iba a clase por la tarde porque tenía que atender el negocio de su familia, o tenía que ayudar a su padre en el negocio familiar, o por cualquier circunstancia, o porque estaba trabajando mientras estudiaba en otro lado, ¿no? Era como el que tiene un globo y hace así con el globo y lo baja al suelo. Te hacían ver un poco la realidad de que la vida no es estar en tu burbuja de tu equipo, entrenando. Bueno, eso a mí me ayudaba a ver la realidad de la que muchas veces dejas de ser consciente cuando estás en ese entorno. Antes hemos hablado de ese primer inicio, ¿no?, a la salud financiera, con la parte de apuntar los gastos en una hoja en blanco, en un Excel, para saber la realidad de tu economía. ¿Qué más hábitos podemos recomendar a una persona para tener una buena salud financiera? ¿Cómo, por ejemplo, lo introducirías al mundo de la inversión? ¿Cómo harías esa rutina del día del salario? Es decir, ¿cómo pagarte a ti antes de pagar el resto de cosas de tu vida? ¿Qué otros hábitos podríamos recomendar a las personas que nos escuchan? A ver, la ecuación que tenemos todos en la cabeza, es decir, ingreso menos gasto igual a ahorro, ¿no? Eso es lo que todos tenemos. Oye, mira, pues yo gano tanto, me gasto tanto, lo otro es ahorro. Si inviertes esa ecuación y dices, oye, mira, ingresos, al ingreso le voy a quitar un ahorro, es decir, yo voy a ahorrar todos los meses esta cantidad y lo que me sobre después me lo gasto. Es un ejercicio de responsabilidad importante. Estás anteponiendo el ahorro, la inversión, al gasto. Entonces, ahí ya, si tú recurrentemente todos los meses vas haciendo esa huchita, vas aprovechándote del interés compuesto, te aprovechas además del coste medio, es decir, tú inviertes cada mes a un determinado precio en activos cotizados, que un mes vas a invertir más arriba, más abajo, minimizas el impacto de invertir una gran cantidad de dinero en un momento de mercado malo. Eso es un consejo que yo doy a cualquiera. Y lo bueno es eso, que joder, es que hace 50 años, pues a lo mejor no tenías no estaban los mercados financieros tan tecnológicamente tan avanzados como lo están hoy en día, y hoy desde pequeñas cantidades puedes ir haciendo esa aportación periódica al ahorro. Es que no estás tan lejos de empezar a invertir. La gente piensa que a lo mejor tienes que estar con, yo qué sé, con 100.000 euros en el banco para poder empezar. Puedes empezar ya. Totalmente de acuerdo. Y eso sí, siempre recomiendo, pues oye, hacerlo a través de una entidad regulada, que no te dé ningún susto. Yeah. Que hay miles de historias que surgen por ahí, pero a través de una entidad regulada, insisto, no hay importes mínimos en muchas de ellas, y poco a poco puedes ir construyendo tu patrimonio, teniendo en cuenta pues que la situación, como decíamos al principio, pues es comprometida y que hay que depender de lo que pueda hacer uno mismo, no de nadie más. No pienses que el Estado va a estar ahí el día de mañana sacándote las castañas del fuego. Claro. Haz tú todo lo que puedas por ti, y luego si tienes algún tipo de ayuda extra en forma de pensión, pues oye, bienvenida sea. Pero yo siempre he sido de los que todo lo que puedas ir haciendo por ti mismo, construyendo por ti mismo, no dependiendo de nadie, eso que te lleva. ¿A una plataforma que recomiendes que sea fácil de utilizar para poder empezar a invertir? Yo eso lo que insisto es, oye, regulación, que CNMV te metes y ahí ves si la entidad está regulada. Vale. Sí, Y te puedes asegurar. Y te puedes asegurar de que lo esté y listo. Y ahí, bueno, pues oye, que tienen tus inversiones volatilidad, bueno, pues puede ser incluso hasta deseable, pueden ser momentos de oportunidad. Que te levantes, que te metas en la aplicación de la entidad en la que has decidido invertir y que haya desaparecido, no lo tienes. Con la regulación que hay actualmente, ese riesgo de pérdida de capital no lo tienes. ¿Recuerdas algún libro, algún podcast o alguna película que te ayudase mucho a invertir, a saber sobre el dinero, a aprender mucho sobre ello? ¿Cómo te formaste tú? Pues me formé yendo a un máster. Y ya está, ¿no? Saliendo del trabajo, yendo al máster y ahí echándole horas, apuntes y... Claro, pero una persona que quiere invertir necesita hacer un máster o necesita ser... No. Lo que necesita es acompañarse de alguien que tenga tiempo para él. Y que si él no tiene tiempo para formarse, su asesor pueda darle ciertas nociones, le pueda guiar y le pueda formar.
El otro día me dice mi suegra que ha comprado un aspirador en el banco. En el banco. En el banco, así yo me quedé y le digo, anda, Fina, has cambiado la aspiradora. Y dice, sí, en el banco. Y digo yo, ¿cómo? Entonces eso me hace pensar y dice, vale, yo me había quedado lo de las alarmas. Hostia, ¿Vale? tío. Pero claro, si el del banco tiene que recomendar un fondo de inversión, hacer una hipoteca, Y recomendar hacer un seguro y también vender aspiradoras. Es que lo de aspirador no lo he escuchado nunca en la vida. Yo tampoco, o sea, yo me quedé con la boca abierta. Madre mía. Entonces, no dispones de tiempo de calidad para poder dedicarte a tu negocio. Mi negocio es el asesoramiento, no tengo otro. Nada me despista. O sea, es que me imagino entrar en el banco normal. ¿Sabes? Una Claro, aspiradora. pues, También teles tienen cosas así, pero yo ya lo de aspirador a mí me dejó y me hace reflexionar y dice, claro, pues bueno, entonces al final no tienes tiempo de calidad para que si un cliente te hace una consulta de algún tipo, pues poder darle una respuesta. ¿Aconsejarías invertir en bancos? O porque siempre se habla muy mal de ellos, pero últimamente, por ejemplo, hay bancos o neobancos o cosas así que dan buenas condiciones. Yo insisto en la especialización, que ahora ya esto es como es que es una cosa muy manida, ¿no? Pero oye, cuando tú te duele una rodilla vas al traumatólogo, no vas a la medicina general. Ya, Pues sí, esto sí, es un poco lo mismo. Si es que al final todo ha evolucionado mucho. El negocio de los bancos pues ha sido tradicionalmente coger dinero del que le sobra y dárselo al que le presta y con ese diferencial de tipos de interés ganar dinero. Ese es el negocio del banco. Es verdad que como los tipos han estado tan bajos tantos años, pues han tenido que buscar fuentes de ingresos alternativas. Pero ahí seguimos los especialistas, las entidades realmente enfocadas en dar servicio y en ser especialistas. Y eso pues tiene un coste. No sé si me explico. Es decir, es que claro, tenemos que también meter en la ecuación el servicio que me va a prestar el profesional al que voy a confiar ser mi asesor. Ya, pero es que eso también es difícil. Eso es difícil porque, claro, como el banco ha tenido, la capilaridad del banco es tan grande y están en cada esquina y el banco no me cobra nada. Bueno, a ver, hay que A ver leer qué la fondo letra te ha colocado, pequeña. a ver Claro. qué comisión de gestión tiene el fondo, a ver qué track record tiene el fondo. A ver qué Entonces- aspiradora te meten. Que sí, ahora te meten. Claro, entonces eso es un coste que está ahí implícito, que tú no ves, pero que está minorando a lo mejor la rentabilidad de tus inversiones. Javier, muchísimas gracias. Ha sido una masterclass para introducirnos en este mundo de la inversión y también ha sido muy inspiradora por tu historia y todo lo que nos has compartido. Así que, tío, gracias por venir a tu Gracias a vosotros, muchas gracias. Gracias a ti también por estar aquí. Compárteselo a alguien que creas que le puede servir esto. Si lo estás escuchando, valóralo con 5 estrellas. Y algo que nos sirve muchísimo para atraer invitados cada vez más grandes, gente que va a ser un impacto súper grande, es que te suscribas y le des un buen me gusta. Nos vemos pronto. Chao.